Con este programa, la Universidad Juárez del Estado de Durango busca difundir el trabajo de investigación que realizan sus académicos. Es muy satisfactorio tener la oportunidad de convocar a la comunidad científica de la universidad para participar en esta serie en donde damos a conocer el resultado del trabajo de un gran esfuerzo investigativo que despliegan nuestros académicos. Estamos seguros que con la comunicación que empezamos con estos programas, vamos a poder acercarnos al público, vamos a poder acercarnos más a nuestros alumnos, vamos a estar en contacto más cercano con cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, a fin de que el trabajo de investigación nutra también los programas tanto del pregrado como del posgrado. El resultado de la investigación que se hace en la universidad generalmente se publica en revistas especializadas que no son siempre de acceso generalizado, porque las analizan, las revisan, pues los públicos que están buscando información o que están generando también investigación semejante a la que hacen nuestros académicos. De ahí pues que la idea es que el trabajo que se hace de investigación se traduzca para que el público en general pueda conocer y saber qué aporta la universidad en área de investigación. Vamos entonces a invitar a los diferentes investigadores a que participen en estas cápsulas en donde daremos la información y sobre todo esperamos generar poco a poco el que se dé retroalimentación de lo que cada uno de nuestros investigadores dicen, de lo que cada uno de nuestros investigadores comunican sobre el trabajo que están haciendo. Estamos seguros que en breve vamos a tener un proceso de retroalimentación y nuestros investigadores también serán nutridos con la opinión de los universitarios, pero de la sociedad en general. La Universidad Juárez del Estado de Durango cuenta con un núcleo de facultades en el municipio de Gómez Palacio, donde la investigación es una constante debido al impulso que la institución le ha dado a cada especialidad, como es en el caso de la Facultad de Biología. La región lagunera está integrada por la parte suroeste del estado de Coahuila y por la parte noroeste del estado de Durango. Se localiza en el norte-centro de la República Mexicana. La comarca lagunera es una de las zonas más industrializadas del país y también de las más contaminadas.
en el lado de la investigación hemos estado participando en proyectos relacionados con organismos bioindicadores. Bueno, un organismo bioindicador es todo aquel que nos da información acerca de la calidad o salud del hábitat. Todos los organismos pueden ser potenciales bioindicadores, desde las bacterias hasta incluso el ser humano nos pueden dar información acerca de las condiciones, por ejemplo, de contaminación que existe en un hábitat. Aquí en la región Laguna tenemos algunos problemas relacionados, por ejemplo, con las altas cantidades de plomo que puede haber en el ambiente, el hidroarsenicismo, que habla sobre los niveles altos de arsénico que existen en los cuerpos de agua, la cuenca ganadera también, que tiene un impacto sin duda sobre la cobertura vegetal, sobre el clima. Y bueno, hay una amplia gama de organismos, como por ejemplo los peces, los hongos, los anfibios, los reptiles, las aves, e incluso mamíferos y plantas que podemos utilizar para obtener la información acerca de, por ejemplo, los niveles de metales pesados, organoclorados, organofosforados, el impacto antropogénico en general. Mi investigación se centra principalmente en el estudio de los anfibios, sobre todo durante su desarrollo, para ver cómo los metales pesados afectan el desarrollo de estos organismos. Estas investigaciones han concluido en diversos artículos científicos, capítulos de libros, conferencias y participaciones con otros colegas, universidades e institutos. Asimismo, esta participación y producción nos ha llevado actualmente a pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Dentro de los proyectos principales que hemos desarrollado aquí en la región Laguna, son, por ejemplo, cómo los reptiles pueden estar actuando ante el cambio climático y cómo los hongos, estos organismos tan interesantes, pueden funcionar como bioacumuladores de metales pesados, sobre todo algunos como plomo, cadmio, cromo, zinc, cobre, entre otros. Para ello, pues necesitamos ayuda de los alumnos, los estudiantes que pueden participar como tesistas, tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado, y que realizan ellos mismos sus investigaciones, llegando muchas veces a resultados muy interesantes o a trabajos pioneros que nos hablan precisamente de cómo podemos obtener mucha información acerca del ambiente, aunado a los parámetros físico-químicos que ya de rutina se hacen muchas veces. Entonces el factor biológico es sumamente importante para conocer cuál es la condición en general del hábitat, sea agua, sea aire, sea suelo, para el bienestar de los organismos y de nosotros mismos como especie. La comarca lagunera es una de las zonas más industrializadas del país y también de las más contaminadas. Con la creciente preocupación acerca del cambio climático por causas antropogénicas, las investigaciones sobre la ecología térmica han incrementado. En mi caso, trabajo con la ecología térmica en reptiles. Los reptiles son animales escamados, que son animales ectotermos, que esto quiere decir que depende de la temperatura ambiental para poder realizar sus funciones fisiológicas, como lo son la reproducción, la defensa de territorio, la alimentación, por mencionar algunas. Las características de contaminación de la comarca lagunera son muy similares a las de otras partes en este país. Al final de mi investigación, yo encontré distintos resultados. La primera, pues descubrí cuál es el horario de actividad de estos animales, de qué horario empiezan a emergir de sus refugios y a qué horas empiezan a ocultar. También investigué cuáles son el rango de temperatura o el límite que estos animales van a tolerar. Si no son capaces de tolerarlo, ellos van a recurrir a refugiarse, y por lo tanto esto les va a quitar tiempo de reproducción, de alimentación, de defensa de territorio, lo que a la larga en las generaciones se va a ver reflejado en que no va a haber un
un reclutamiento de los nuevos organismos que van a reemplazar a los que ya han muerto. Y esto con generación tras generación tras generación va a mermar las poblaciones, llevando a la extinción de esta especie o de este género. Así como puede pasar con este género, puede pasar con todos los géneros de lagartijas, de reptiles, de tortugas, cocodrilos, serpientes. Y pues es algo que se tiene que tomar muy en cuenta para la conservación de todas las especies en general, no solamente de reptiles, sino también de anfibios y otros grupos taxonómicos. Con el fin de proteger a estos animales, se tienen que idear planes de conservación, se tienen que trabajar tanto el gobierno como el sector privado como la sociedad para poder crear planes de conservación o planes de desarrollo para precisamente conservar a estos animales. Es importante también que la gente conozca qué es lo que tenemos nosotros como duranguenses, como laguneros en esta región, para que se interesen y poco a poco vayan adquiriendo, tal vez no un gusto, sino la importancia, que conozcan la importancia de estos animales en nuestro ecosistema. ¿Sabía usted que las especies endémicas en la comarca lagunera están en riesgo de extinción? Canal 9.1 TV UGED es para ti. Chécala. Aquí tenemos en la colección diversos organismos, en este caso de reptiles, algunos ejemplos de hongos, y tanto reptiles, anfibios, otros vertebrados y los hongos nos pueden dar información muy útil acerca del ambiente. En este frasco estamos viendo unos lagartos cuyo género es Phrynosoma, que son comunes en la región, en gran parte de México y de Norteamérica. Estos animales, por ejemplo, nos pueden dar información muy útil acerca del cambio climático, acerca de cómo la temperatura está impactando en las poblaciones y en la supervivencia de especies de reptiles. Como los reptiles, igual que anfibios, son ectotermos, necesitan parte de su gasto energético destinarlo a mantener la homeostasis fisiológica. Entonces, si la temperatura empieza a elevarse, puede resultar en que el animal destina menos tiempo a actividades como la reproducción o la alimentación, con tal de mantenerse en una temperatura confortable. Por ahí ya tenemos el caso de los hongos, donde son organismos que pueden bioacumular o bioconcentrar metales. Estos organismos que crecen en el suelo o en otras plantas son también sensibles a algunas especies a la contaminación por metales pesados. Aquí en zonas áridas hay relativamente pocos estudios acerca de la diversidad y de la fisiología de los hongos. Sin embargo, este trabajo que actualmente se realiza sobre la participación de los hongos como organismos bioindicadores de calidad de hábitat en cuanto a contaminación por metales pesados, nos puede dar un panorama muy amplio acerca de cómo algunas especies van a terminar declinando sus poblaciones o desapareciendo por este tipo de contaminación. Un centenar de distintos seres vivos se han investigado y en todos hay una manifestación negativa en su vida en mayor o menor proporción debido a la contaminación. Los hongos como bioindicadores han sido estudios que se han realizado durante las últimas décadas.
Se ha comprobado que estos organismos llegan a acumular en su metabolismo distintos contaminantes, entre ellos metales pesados. Aquí en la zona tenemos una problemática en contaminación ambiental debido a la alta presencia que existe de plomo y de arsénico. Sin embargo, se ha realizado un proyecto en la zona urbana de la comarca lagunera, donde hemos colectado distintas especies de hongos en los principales jardines y parques urbanos de la zona, y hemos revisado la presencia de distintos metales. Además de plomo, se han encontrado metales como cadmio, cromo y zinc. Estos metales llegan a acumularse en los suelos o en algunas plantas. Estos llegan a transferirse en el suelo y los organismos saprófitos, como la especie que tengo aquí, es susceptible a este contaminante. Muchas veces los estudios que se han realizado en este ámbito han sido en distintas regiones del mundo. Aquí en el país solamente se han encontrado 2 estudios realizados en 2012 y 2016 en Estado de México. Para la zona de la comarca lagunera no se tiene registro de especies de hongos y mucho menos de estos como acumuladores de metales, por lo cual este proyecto representa el primero en la zona, siendo muy importante ya que muchas especies son comestibles y al momento de no saber qué es lo que estamos consumiendo, pues esto puede llegar a afectar no solamente en salud pública, sino a otros organismos que puedan utilizar estas especies como alimento. Existen otras especies de hongos que crecen sobre árboles. Estas especies estamos suponiendo que sus contaminantes los está adquiriendo de la planta debido a que este degrada la materia orgánica. Al momento en que se encuentra en el suelo o el árbol está muerto, esta especie está presentando ese tipo de alimentación, por lo cual está adquiriendo esos contaminantes. Esta investigación ha logrado generar acciones y políticas públicas para la conservación de suelos y mejor manejo de los residuos en la industria. De manera importante se está reduciendo las poblaciones de muchas especies, tanto por la depredación humana como en el cambio climático. La comarca lagunera se encuentra en parte del desierto chihuahuense. Como sabemos, los desiertos, zonas áridas o zonas semiáridas, se caracterizan por tener en general una baja precipitación. O sea, hay escasez del recurso hídrico. Sin embargo, hay muchos organismos que se han adaptado a este tipo de ambientes. Una gran cantidad de especies vegetales, pero también una gran cantidad de especies animales. Por supuesto, la biodiversidad en las zonas áridas depende mucho del suelo. Las plantas requieren obtener la mayor cantidad de nutrientes de estos suelos y crecer de tal forma que les permita retener una mayor cantidad de agua cuando llega a llover. En cuanto a la fauna, también es importante mencionar que tienen muchas adaptaciones ecofisiológicas. Por ejemplo, los anfibios llegan a ser madrigueras donde pasan varios meses estivando en ellas. Eso significa que tienen un contacto permanente con el suelo. De tal modo que si nosotros erosionamos el suelo, por ejemplo, por actividades como el sobrepastoreo, la ganadería, si contaminamos nuestros suelos, toda esta biodiversidad que ya está muy bien adaptada a estos ambientes puede empezar a afectarse. Esto podría repercutir en falta de algunos eslabones en las cadenas tróficas, en que algunos depredadores no encuentren a sus presas y terminen muriendo de hambre o que terminen migrando forzosamente a otros lados. O sea, que las especies tienen que buscar otros ambientes más óptimos para vivir porque muchas veces las regiones donde habitan ya no son las más adecuadas. Los metales pesados que se encuentran ya disueltos en la tierra y están afectando enormemente la vida tanto en los animales como en las plantas en esta región.
continuando con este tema tan interesante de los bioindicadores, ya mencionábamos que son organismos sumamente interesantes que nos pueden dar información muy útil acerca del estado de conservación, también salud o calidad del hábitat. Ya mencionamos algunos ejemplos con reptiles, con anfibios, con hongos, con otros organismos que al detectar desde su riqueza, su abundancia, presencia, ausencia, su comportamiento y su capacidad de bioacumulación o bioconcentración de contaminantes, nos dan un panorama más amplio de lo que está ocurriendo por el impacto antropogénico en el ambiente. Hay un aspecto muy interesante también que falta por mencionar y es la cuestión de la legislación. En otros países se tiene ya bien reglamentado el uso de bioindicadores para obtener información acerca del ambiente o del hábitat. Por ejemplo, en Estados Unidos hay proyectos que obligan a algunas empresas que sacan nuevos productos químicos a poner el contacto de estos nuevos productos con organismos como anfibios para ver qué efectos pudieran tener en ellos, por ejemplo, durante su desarrollo. Si se presentan anomalías, si se presenta mortalidad, si se presentan cambios en la conducta, si se presentan problemas, por ejemplo, de cambio de sexo que puede ocurrir en peces o en anfibios. Entonces, algunos contaminantes como DDT, como el atracine o simples metales pesados deben ser puestos en contacto con organismos en bioensayos y los resultados deben ser reportados a la Agencia de Protección Ambiental en aquel país. En Europa también existe una legislación, al menos en Inglaterra y en algunos otros países, sobre el uso de los bioindicadores. Aquí en México todavía no avanzamos a pasos importantes en este aspecto. Falta mucho por resolver, mucho por decidir acerca de qué organismos en nuestros ecosistemas podemos estar usando tanto en biomonitoreos como en bioensayos para poder conocer qué efectos tienen aquellos productos que usamos como agroquímicos, como aceites, por ejemplo, para el uso automotriz, las placas de plomo que veíamos, por ejemplo, que son productos que muchas veces llegan al ambiente por descuido en el manejo de residuos y al final tienen un impacto en la biodiversidad. Hay un proceso que se llama biomagnificación. Esto significa que en el transcurso de la cadena trófica los contaminantes van aumentando en cantidad. Por ejemplo, primero aquellos organismos más pequeños, como pudieran ser el plancton, algunas bacterias o organismos de tamaño pequeño, absorben estos contaminantes. Luego, aquellos consumidores de estos organismos pequeños son los que adquieren una mayor concentración al consumir mayor número de individuos para sobrevivir en cuanto a su alimentación. Entonces, conforme va avanzando la cadena trófica, la concentración de contaminantes en cada organismo aumenta y a esto se le conoce como biomagnificación. Hay pocos estudios aquí en México que hablen sobre este tipo de fenómenos directamente en la naturaleza o bien en cautiverio, en bioensayos.